Así es, entramos en detalle para hablar del tema que ya les proponíamos y es lo que va a pasar con las marchas del 1 de mayo en Colombia. Por eso hemos invitado a este consejo de redacción a dos representantes de sindicatos, de centrales obreras en el departamento de Antioquia para que nos den una mirada más amplia de cómo se van a desarrollar estas marchas, quiénes participan, quiénes no. Nos acompaña entonces Rita Patricia Villa, ella es ejecutiva de la CUT en Antioquia, de la Central Unitaria de Trabajadores. Rita, bienvenida a este consejo de redacción. Buenos días. Buenos días. Y también recibimos entonces aquí en este sillón de Consejo de Redacción a Rubén Darío Gómez Hurtado. Él es el presidente de la CGT, de la Confederación General del Trabajo para el departamento. También bienvenido. Muy buenos días. Rubén, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto tenerlos aquí. Por favor. Adelante. Vienen con el cafecito, eso está muy Listo. para que conversemos un ratito. Con la aromática. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan esta Muy mañana? bien, muchas Muy gracias. Los veo muy positivos. Muchas gracias. Bueno, Siempre. mañana tenemos un día importante en el país. Históricamente, cada 1 de mayo los trabajadores salen por lo menos a resaltar en esa necesidad de reconocer esos derechos laborales, reconocer también muchas veces las deficiencias que puedan haber en nuestro país en términos laborales y demás, pero mañana es un tema interesante y que se presenta a partir del anuncio que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, también de sumarse a esa manifestación, y por eso queríamos tener esas posturas, para que los televidentes se hagan una idea, puedan tener una dimensión más amplia de lo que está pasando en términos de marchas, porque esas marchas tienen un propósito y es que la gente se quiere hacer sentir, se quiere hacer escuchar. Entonces empezamos rápidamente, primero con el respeto suyo, con las damas, con las mujeres. Bueno, Rita Patricia, ¿cuál es su concepto? ¿Cómo ve el tema mañana para esta manifestación, para esta marcha del 1 de mayo? Bueno, para mañana los sectores sindicalizados agrupados en la CUT esperamos una gran participación de los sindicatos. Nosotros siempre invitamos a los sindicalistas y ellos tradicionalmente siempre han marchado con sus familias. Esperamos también la participación de sectores sociales, estudiantes, comunidad en general, el sector del cooperativismo también se suman diferentes ONGs, diferentes organizaciones que se identifican con la lucha de los trabajadores colombianos. Bueno, Rubén, ¿cuál es su concepto? ¿Cómo ve usted el tema a pocas horas de iniciar esta jornada de manifestación en el país? Bueno, primero que todo, brindarles un saludo a Linda, Catalina, a ti, Sebastián, y muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los televidentes. Bueno, contrario a lo que piensa la compañera Rita, nosotros desde nuestra Confederación General del Trabajo, desde la semana pasada hemos tomado la decisión de no salir a marchar, porque consideramos de que no es el presidente de la República el que debe convocar las marchas, son las centrales obreras quienes convocan las marchas, no el presidente de la República. Entonces nosotros no podemos entregarle las banderas del movimiento sindical, de los trabajadores, a un gobierno. Vamos a hacer jornadas académicas donde nos vamos a encontrar con diferentes actores sindicales, incluso de la misma confederación de la CUT, compañeros de diferentes sindicatos que pertenecen allí, que no están de acuerdo con ese tipo de convocatorias, y estaremos entonces haciendo unas jornadas académicas que tienen que ver con la jornada laboral, que todavía nos preocupa demasiado, con el tema que tiene que ver también con la situación de la reforma a las pensiones, con lo que tiene que ver hoy también con la situación que vaya a pasar con el tema de la salud. Tenemos muchas cosas que tratar mañana y acabar de analizar con profundidad con aquellas personas académicos que puedan decirnos cómo está la situación hoy. Entonces queremos estar tranquilos, concentrados y no convocados por la Presidencia de la República, porque en mi vida sindical, primera vez que me toca que un presidente de la República esté convocando a las marchas de los trabajadores. Rubén, y también Rita, nuestro propósito desde Consejo de Redacción era precisamente poner sobre la mesa las dos posiciones, toda vez que hacen parte de estos grupos sindicales del departamento y del país, pero queríamos escuchar también como esa contraposición de una marcha que los ha unido año tras año, que ha unido esos propósitos, pero que hoy, como usted lo dice, Rubén, por primera vez, pues se dividen un poco y se distancian en esos propósitos por puntualmente la participación del presidente. Yo le pregunto, Rubén, ¿es toda la Confederación General del Trabajo que decide no marchar o es una parte, algunos están de acuerdo y otros no, porque se escuchan en la opinión pública diferentes posturas? Entonces quisiéramos que nos hiciera claridad sobre eso. A ver, nuestra Confederación Nacional, CGT Colombia, desafortunadamente el fallecimiento de nuestro gran líder Julio Roberto Gómez
tuvo una crisis y sigue en la crisis. Esa muerte conllevó a que la CGT se reventara, se rompiera. Hoy la CGT nacional está dividida. Y está dividida en 2 o 3 sectores, porque al fallecimiento de nuestro compañero saltaron las hipocresías y resultaron muchas personas queriendo dirigir la CGT. Nuestro compañero Julio siempre la tuvo compacta, unida, donde se respetaba el principio de pensamiento ideológico y político. Llega a este gobierno, divide la central obrera ante el fallecimiento de nuestro compañero Julio. Un sector arranca a acompañar, se volvieron progobiernistas. Otro sector no, pues estamos independientes, pluralistas, autónomos, respetando la democracia y pluralismo dentro de nuestra CGT. Respetamos las posiciones que pueda tener todo ser humano, toda persona, todo directivo sindical. Pero no es que a nosotros nos convoque un gobierno, nosotros tenemos que mirar qué nos conviene de las propuestas gubernamentales y apoyarlas. Y lo que no nos convenga como trabajadores no lo apoyaremos. Y mucho menos dejarnos convocar por la Presidencia de la República. Es más, se escuchan ya convocatorias desde el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo así? El Ministerio del Trabajo convocando a los trabajadores a marchar. Se escuchan de muchos representantes del gobierno convocando a los trabajadores y a toda la población a marchar. ¿Será que toda la población, todos los trabajadores estamos de acuerdo con este gobierno? Respetamos sus políticas, respetamos sus formas de actuar, pero no compartimos la forma en que está tratando de manejar el país. En ese sentido, quiero preguntarle a Rita, con lo que está mencionando Rubén, de esa importancia de la autonomía, de la independencia para el movimiento fiscal, ¿cree que la participación que se va a llevar a cabo por parte de quienes conforman la CUT, esta Central Unitaria de Trabajadores, puede verse más adelante afectada por esta situación o por el contrario consideran que esa cercanía con el gobierno y esa unión puede llegar a otros propósitos para ustedes? Bueno, nosotros tradicionalmente como Central Unitaria de Trabajadores hemos marchado, inclusive la convocatoria está mucho antes de que el presidente convocara la marcha. Nosotros venimos trabajando la organización del 1 de mayo hace más de un mes. O sea que hace un mes el presidente no se había pronunciado ni había llamado a marchar, inclusive nosotros, como les digo, siempre hemos marchado. Nos identificamos con aquellas reformas que están a favor del pueblo, que no son todas malas, y como estamos en un momento, una coyuntura de cambio, como dice Thomas Kuhn, todo cambio trae una revolución. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Nosotros nos identificamos con aquellas reformas que van a conquistar derechos a los trabajadores, con aquellas reformas que van a conseguir, a conquistar derechos para los sectores menos favorecidos. También pensamos que es un gobierno amigo, no es un gobierno enemigo. Nos identificamos más con este gobierno que con otros gobiernos donde sí la clase trabajadora y el pueblo se ha ido atrás en derechos. Entonces nosotros no salimos porque fuimos convocados por el presidente. Si el presidente llega y se manifiesta, pues bienvenida su alocución. Y también dentro de la CUT hay gente que tiene diferentes posiciones, pero nosotros marchamos porque tradicionalmente nos identificamos con este Día Internacional de la clase trabajadora. Bueno, Rita, usted hace la claridad que se suman precisamente por lo que representa el día, Sí. Pero de esas políticas, de esas propuestas, de esas reformas que ha presentado el gobierno Petro, ¿ustedes se sumarán a respaldar alguna de estas iniciativas? ¿Cuáles puntualmente ustedes respaldan? Bueno, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y también el sector de la CGT, porque el compañero presidente Percio Yola también nos está apoyando. Su sector saldrá también a marchar el día de mañana. Nosotros nos identificamos con una reforma pensional que va a beneficiar sectores que han estado desprotegidos, sobre todo adultos mayores de 64 años que no tienen una pensión, madres, cabezas de familia. También esta reforma pensional va a beneficiar sectores que están desprotegidos. Eso lo retomamos porque consideramos que es supremamente importante. La reforma laboral que va a conquistar, va en la defensa y va por los derechos de los trabajadores
que sobre todo el reconocimiento y el pago acorde los días festivos, los domingos, trabajadores que conozco trabajadores que nunca descansan un domingo y en el salario no se ha revertido ese dinero, ese pago de ese día domingo, las horas nocturnas. También pensamos que en este gobierno el derecho a la organización, al derecho a asociarse, el derecho a la protesta, el mismo derecho a la huelga. Y ahí están las investigaciones que demuestran que muchas EPS se han enriquecido y que bajo la responsabilidad de las EPS, antes de que empezara la pandemia, lo decía la doctora Carolina Corcho, cuando empezamos la pandemia, ella decía en ese tiempo, en el año 2020, que bajo la responsabilidad de las EPS habían muerto aproximadamente 1.300.000 personas. En este momento la suma es mucho más grande. Entonces, las investigaciones han demostrado que las EPS se han quedado con el dinero que es para la salud. O sea, hay una reforma que donde el dinero, la salud, se va a invertir para el pueblo, bienvenida sea la reforma. No decimos, no tenemos una venda en los ojos, también tenemos críticas frente a lo que sea, críticas constructivas frente a las reformas y tenemos críticas constructivas para que las reformas sean a beneficio del pueblo y por un Rita, cambio. En ese sentido, lo que usted menciona, pues vimos también una multitudinaria participación de manifestantes en pasados días aquí en la ciudad de Medellín y en otras ciudades capitales del país, donde también se expresaban esos desacuerdos a lo que justamente propone el gobierno, y es por eso que yo le quiero preguntar a Rubén, ustedes participaron de esta marcha en contra justamente de esas reformas. ¿Cree que debe haber más escucha de parte del gobierno, debe haber más consenso en representación también de quienes no están de acuerdo y que también hacen parte de centrales obreras y de sindicatos? Nuestra central obrera CGT, en cabeza de la compañera presidente Miriam Lustriana, salió el 21 de abril a las calles. No a apoyar partidos políticos, no a apoyar colores de ninguna clase. Salió a protestar por la forma en que se quiere manejar el país, con la forma que se quiere conducir. Esa es una forma de tratar de estatizar hasta la economía del país, creo que no viene bien. Esa situación de no querer reconocer nuestra central obrera porque no somos amigos del gobierno, porque no estamos siguiendo sus direccionamientos. La compañera Rita lo decía, que el presidente Percy no representa sino el sector estatal. Percy no representa el resto de los trabajadores afiliados a la CGT. Entonces nosotros salimos este 21 de abril pasado a hacer la protesta también frente a un régimen que no le compartimos y que marcatice las personas, marcatice la población. A nosotros nos han dicho que somos de derecha porque salimos a marchar. No, no queremos que el país esté estatizado, no nos conviene esa política de estatización. ¿Cómo así que va a controlar las pensiones, que va a controlar la salud, que va a hacer una reforma laboral en estos momentos sin saber todavía las consecuencias que se puede traer cuando tenemos un país que está totalmente globalizado y lleno de tecnologías y de cuántas cosas? ¿Qué se va a venir más adelante cuando todos estos muchachos de hoy en día están pensando en generar sus propias empresas? ¿Qué va a pasar con el sector industrial de este país cuando ya ellos hagan todas esas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, y dónde vamos a ir a buscar los trabajadores para engrosar más, crear más movimiento sindical? Yo creo que es con diálogo, concertación, no marcando o señalando a las personas por el hecho de no acompañar el gobierno como tal. No se le debe poner esos cristos encima a nadie. Nosotros debemos de tener, vuelvo y reitero, la autonomía, la independencia, respeto a lo que dice la compañera Rita, pues hay que respetarles a ellos su pensamiento. Y por eso es la diversidad de pensamiento, el respeto primero que todo a las diferentes formas de pensar, de tener las cosas para analizarlas, de poderlas poner en el punto debido para el bienestar de todos. Ojalá se acaben tantos odios y tantos rencores que se están sembrando por esas redes sociales, porque hoy ya en día hasta le da temor a uno en la calle abrir cualquier tema, porque inmediatamente vienen a marcarlo a uno y a tratarlo mal, porque eso es lo que encuentra desafortunadamente, incluso dentro de los mismos compañeros de uno. Sí, rápidamente, antes de ir con la opinión, Rita, quisiera preguntarle cuál es su posición frente a esas críticas. Algunos han dicho que básicamente el presidente busca hacer como una especie de
contrapeso a esa robusta manifestación del pasado 21 de abril. ¿Cree usted que esto es así o están tratando de una u otra manera también de desdibujar el mensaje? ¿Cómo analiza usted el tema? Mira, nosotros siempre hemos marchado, como les decía, es una convocatoria que existe en honor a esos mártires del año 1886 en Chicago, y es una marcha que tradicionalmente la hemos hecho, y sí, es cierto, el presidente y los sectores que lo hemos acompañado, pensamos que es importante manifestarnos en las calles, no es un contrapeso, es algo que nosotros lo hacemos porque es el día de la clase trabajadora. Yo siempre, lo que hace que yo trabajo, que yo soy de Adida, activista de Adida y delegada de Adida, siempre he marchado. Siempre hemos marchado tradicionalmente, que ahora estamos pasando por este momento coyuntural, pues es la primera vez que en ese país un presidente marcha un 1 de mayo, con los errores que haya, con las dificultades que haya. Es la primera vez que un presidente de Colombia va a hacer una locución a los trabajadores y trabajadoras colombianos. Es la primera vez. También hay que reconocer que los compañeros de la CTC también se suman a la marcha, se suman a las marchas, muchos sectores. Nosotros esperamos una gran participación, no solamente porque el presidente convocó, sino porque es el Día de la Clase Trabajadora, y como trabajadores, y como es el Día Internacional Clasista de los trabajadores, de los obreros que madrugan a trabajar, de las obreras, de las mujeres del sector de la informalidad, de las mujeres que están trabajando en las economías del cuidado, de los trabajadores. Es decir, es el día de nosotros, los del pueblo, es el día de la clase popular. Entonces estaremos en las calles hablando, agitando nuestras arengas, haciendo nuestros actos culturales, nuestras alocuciones. Es el día de la fiesta de los trabajadores de Colombia. Bueno, rápidamente vamos a ir a revisar la opinión, porque hoy precisamente este es el tema que hemos dispuesto para nuestros televidentes y hay mucha participación en redes sociales. Vamos a ver hasta ahora la opinión. La pregunta que tenemos dispuesta es: mañana 1 de mayo es la tradicional marcha por el derecho a los trabajadores. El presidente Petro anunció que participará de la movilización. ¿Usted saldrá a marchar? ¿No saldrá? Y la marcha está cambiando de propósito. Es otra de la opinión que hemos dispuesto en las 3 opciones de respuesta, pero usted nos puede contar dentro de su opinión en los comentarios si tiene otra respuesta diferente. El 32% en X dice que va a salir a marchar, el 60% dice que no saldrá y el 8% dice que la marcha cambió de propósito. Veamos en Facebook, el 14% dice que saldrá a marchar, un 58% responde que no saldrá, mientras que un 28% dice que la marcha cambió de propósito. Y en Instagram el 7% dice que saldrá a marchar, el 55% no saldrá y el 38%, aquí sí que el ítem de la marcha cambió de propósito, sí que tuvo una marcación bastante nutrida, 38%. Hay varios comentarios, Sebastián, Linda, televidentes y también nuestros invitados. Angélica, por ejemplo, dice en X: quieren robar méritos y así poder decir que mucha gente está con ellos. La marcha del 1 de mayo, la tradicional, no debería ir mañana. Los del pacto histórico siempre están arrimándose al árbol más frondoso. David Amaya dice: no cambió de propósito, encontró su propósito, es una marcha política y siempre lo ha sido. La reivindicación de los derechos siempre será un asunto político, aunque los periodistas traten de distraer el asunto. Dice Behavior de Simón. Este comentario en específico, pues él dice que no lo íbamos a leer, pero sí lo vamos a leer, porque dice: obvio que saldremos a marchar, a nosotros no nos tienen que pagar, nosotros marchamos para apoyar las reformas que elegimos en las urnas, para opacar estos medios que jamás mostrarán lo que mueve los nadies y las nadies, y tampoco leen al aire nuestros comentarios, no les conviene. Behavior, pues precisamente estamos haciendo este debate dentro de las 2 orillas de pensamiento para que todos tengan lugar, aquí todos tienen cabida, si está a favor, si está en contra, si le parece que sí, si le parece que a medias, más o menos sí o más o menos no. Ese es nuestro propósito. Entonces, vamos a continuar con la conversación. Así es. Lo más importante, el respeto. Desde que haya respeto nos podemos escuchar todos desde las diferentes líneas. A Rita, a Rubén, muchas gracias por su tiempo, por madrugar con nosotros. Gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, esperamos que le vaya muy bien al país mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a los televidentes por estar ahí pendientes. Gracias por sus opiniones, para mejorar si es que tenemos que mejorar, y para ayudar al cambio del país si es posible también. Y a todo tu equipo de trabajo, muchas gracias. Usted es muy amable. Gracias. Bienvenidos a la marcha que es por el cambio. Perfecto, a las 7 de la mañana en punto es momento de conocer el avance de las noticias más importantes de Colombia, Antioquia y el mundo.
Con Chocolate Cruz puedes disfrutar de nuestro sabor original balanceado, un chocolate 100% cacao sin azúcar, delicioso.